conocido hace muchos años, pero muy joven. Y bueno, le contamos con la presencia de Rosario, que siempre nos honra con su introducción, su presencia hoy. Y bueno, generosamente con la presentación que venía este ministro, créanme que sabe mucho. El otro día estuvimos hablando, yo algo de mí no sé, y me compartió conceptos que no tenía, y bueno, creo que esto sea un lujo como tiene que ser. Adelante. Seguramente que así será. Bueno, buenas tardes, ya fui saludando a todas, todos y cada uno de ustedes, y bueno, buenas tardes a quienes nos están viendo de manera virtual, que veo que realmente también hay mucha convocatoria. Lo cierto es que este instituto, sobre todo José Luis, siempre nos plantea y viene y dice, tengo tal cosa para hacer, y a mí la verdad que me encanta, y me encantan estos desafíos, y bueno, y ni hablar en el día de hoy sobre el tema, y con el maestro Nino, ¿no? Que van a estar evocando y reflexionando. Yo, la verdad, me quedé enganchada con el título, me quedé muy enganchada. ¿Qué está pasando? No hay problema. Y un poco tratando de pensar en esto de derecho, moral, democracia, uniéndolo un poco a los días de hoy. Claramente todos hemos estudiado a Nino, y en eso pensaba y digo, derechos sin duda, normas que indican comportamiento, donde claramente tenemos conductas que están permitidas, conductas que están prohibidas, y también pensaba qué pasa con esto de las conductas que son muchas veces permitidas versus permitidas, y ahí es donde digo, ahí creo que es donde también pueden entrar en juego todo esto que tiene que ver con las normas morales, ¿no? Esto que es tan difícil, como dice él, poder definir qué son las normas morales, ya que muchas veces se basan en una costumbre, en una creencia, en un valor, digo, el creer en Dios, claramente una finalidad teológica o con un fin determinado. Digo, ¿y cómo hacer, no? Que seguramente ustedes lo van a hacer los dos perfectamente, yo no soy una especialista, pero para poder pensar esto en el tercer término, que es democracia en este mundo, ¿no? Tan, a mí me gusta utilizar este término que viene desde la Guerra Fría, ¿no? Que un mundo volátil, complejo, incierto, ambiguo, que sin duda estamos inmersos. Y bueno, ¿qué nos diría Nino en este contexto? Y seguramente ustedes lo podrán hacer de maravilla. Pero bueno, me quedé muy enganchada, seguro que después lo veré el fin de semana, como trato de hacer en cada una de las actividades que me interesan y que obviamente no puedo estar. Le decía recién a José Luis que a las 6 tengo que estar dando clases en la facultad. No quería dejar de venir, así que bueno, ahora me tengo que ir para allá, y bueno, les deseo que lo disfruten, que podamos reflexionar sobre estas cuestiones, y que seguramente será un aprendizaje y una co-construcción para todos y todas. Así que, bueno, gracias a ustedes, y gracias a ustedes y a quienes están de manera virtual. Bueno, así que bueno. Quiero compartir cómo salió todo, que seguramente será maravilla. Adiós. Estoy acá yo. Estoy con el comando. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Rosario, agradecemos la presencia de todos, tanto virtual como presencial. Es una jornada importante con la colaboración del doctor Jeremías del Río, que generosamente se ofreció a darnos esta disertación tan actual, aparte, desde la perspectiva de Carlos Nino, que es un filósofo que es argentino, que es importante también destacar esa característica de Carlos Nino, y que últimamente está tanto en la palestra, tanto de programas de actualidad y políticos, porque sus ideas siguen vigentes. Bueno,
el experto es Jeremías, así que lo dejo a él. Experto. El Cero estudioso. presión. El estudioso. Es un abogado de acá de La Plata, en ejercicio liberal de la profesión, especialista en justicia constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y tiene una especialización también en Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina. Bueno, bienvenido. Todo Bueno, gracias. El autoaplauso, ¿no? Vamos, Tremendo, cuando uno sigue al público. Bueno, antes que nada, gracias a todos por haber venido, por participar. Gracias a JL por la invitación. Y tengo que hacer una aclaración, ¿no? De esa invitación que terminó siendo, ¿no? lo que es ahora, ¿no? Un montón de gente viniendo a ver a Carlos Nino, a verlo a Carlos Nino a través mío, bien, es verdaderamente una decepción, pero bueno, es lo que hay. Estoy yo acá, Nino estará en algún otro lado, quizás viéndonos, quizás no. Probablemente tenga cosas más importantes que hacer, pero bueno, vamos a hacerle un buen homenaje. Decía que la invitación de JL empezó como un ida y vuelta de, a ver, che, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos intercambiar? En una jornada del instituto, ¿no? Y yo me imaginé que en esencia iba a ser eso. Después tomó esta dimensión que se nos fue de las manos de alguna manera por la cantidad de gente, la convocatoria, bien, el marco, y la verdad que a mí no me puede poner más feliz, ¿no? Porque a mí, más allá de alguna especie de admiración, digamos, histórica de la obra de Nino, más allá de esa admiración, que puede tener otros nombres, ¿no? Pero pongámosle ese. Más allá de eso, a mí me une una cuestión muy personal, a través de otra persona que lo conoció a Nino, y que es un gran amigo, que lo conoció y fue el que de alguna manera me dio algunos elementos que uno no obtiene de leerlo, ¿bien? Quizá tenga que ver con cuestiones vinculadas a su personalidad, a su compromiso, off the record, esto que se usa tanto, ¿bien? Su compromiso político, social, digamos, y su causa, que si bien él se fue, la causa sigue, ¿no? Que es una causa por la democracia, en definitiva. Empezando por el título, como verán, dice Derecho Moral y Democracia. Esto tendría que tener una pequeña corrección, ¿bien? Pero quizás no iba a ser tan convocante. Y quizás a veces esta impronta generaba alguna cuestión disociativa de lo que en esencia es la obra de Nino, ¿no? Quizás tendría que decir derecho, moral y política, ¿bien? Por algunas cosas que ahora vamos a ver, y la conexión que para él guardaban estos tres conceptos, ¿no? Fundamentalmente el derecho como una cuestión esencialmente política. Eso por un lado. Por otro lado, Rosario hablaba de cuestiones morales, cuestiones teológicas, ¿bien? Cuestiones interpretativas de la norma, que hoy día generan tanto problema, ¿bien? Fundamentalmente en los operadores del derecho. Son situaciones que hoy vamos a ver que están vigentes y que ya Nino nos daba algunos márgenes, ¿bien? Si bien la obra de Nino es muy extensa, y quizá alguno puede hacer un paneo general, uno puede trabajar sobre cuestiones muy particulares, ¿bien? Porque naturalmente él tenía esta obsesión de hacer del derecho una cuestión pragmática, ¿bien? Una cuestión operativa y que sirva al común de los ciudadanos, ¿bien? En ese común de los ciudadanos también estamos los abogados. Allí intercambiamos con José Luis algunas cositas vinculadas a qué pensaba Nino de los abogados, fundamentalmente que ejercían la profesión, ¿bien? Que defendían, que abogaban, en el término latino de la palabra. Y él hablaba de los abogados como los arquitectos, ¿bien? De los hechos, de lo posible, ¿bien? Los abogados son aquellos que, frente a una problemática puntual de alguien, son quienes construyen este marco, de usar otra analogía que él usa para otra cosa en particular, pero me lo voy a permitir, construyen esta catedral que luego se le va a llevar al juez, ¿bien? Que constituyen los hechos y fundamentalmente cuál es el derecho a aplicar, ¿bien? Como verán, no hablo de normas, de reglas, no hablo de principios, sino de derecho, como una cuestión trascendente a esto.
Así que bueno, dicho esto, vamos a avanzar. Una aclaración. Vamos a hablar de Nino, vamos a hablar de reglas y principios del discurso. ¿Bien? Y esto comprende que vamos a hacer una construcción. ¿Bien? Fundamentalmente quienes estamos acá. Al terminar esta charla, lo que yo pretendo es de alguna manera como resultado que si bien estén las preguntas en base a lo metodológico, a lo conceptual que aquí se desarrolle, que haya aportes. ¿Bien? Que se hagan aportes para enriquecer, ¿bien? Para construirlos entre todos. Y después que, más allá de estos aportes que se hagan, esbocemos algunas situaciones, a modo también concluyentes, que tengan a ver sobre qué problemáticas actuales nosotros observamos, fundamentalmente en la práctica del derecho y también, ¿por qué no?, en la práctica de la democracia, y que de alguna manera puedan desbordar esto que Nino nos propone en primer orden. Hacer una especie de análisis hermenéutico, bien, también de la cuestión de Nino, que también lo abordaremos. Eso por un lado, y ahora antes de arrancar, esto más allá de Nino vamos a trabajar sobre varias cosas, ¿bien? Porque entiendo, y creo que todos entendemos, que Nino no puede verse insularmente, ¿bien? Él hablaba del derecho, en su introducción, él hablaba del derecho como un discurso que no es insular, ¿bien? Sino que tiene interrelación con otros discursos justificatorios, ¿bien? Como por ejemplo el discurso moral principalmente, y luego, como veremos, el discurso político a través de la democracia. Así que haremos un paneo general, analizaremos un montón de cosas al margen de Nino, pero que de alguna manera lo tocan, y bueno, y esa es la propuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, bueno, espero no haber sido muy largo en el intro, ni aburrirlos, ¿no? Pero bueno, ahí va. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Estos 4, los básicos, ¿no? El primero es comprender la pregunta vinculada a la relación entre moral y derecho, si es que existe, ¿bien? Quiénes decían una cosa, quiénes decían otra, qué pensaba Nino de esto, y cuáles son las resultas de esto, ¿bien? Veremos, como les dije recién, no solo la posición de Nino, sino la posición de algunos que estaban a los costados, y que Nino también se encarga de criticar. Nino es un autor analítico, por ende, bueno, quizá no tenga que ver una cosa con otra, pero es un autor muy ordenado, ¿bien? Si bien es muy denso, muy complejo leerlo, la obra es vasta, a pesar de su fallecimiento trágico muy joven, la obra es vasta, que va desde el derecho privado hasta el derecho penal, como lo veremos. ¿Bien? Ha escrito de absolutamente de todo, y obviamente sus cuestiones fundamentales trascienden a todo el derecho. La segunda es comprender qué es el discurso moral, y para qué sirve, y cómo se implementa. La tercera es comprender la relación entre política y derecho, esto que les decía al principio, a través del canal de la moral. ¿Bien? También entenderemos un poquito de qué se trata. Y como les decía, todo desbordando la insularidad e integrando sus ideas a otras contemporáneas a él, y quizá algunas más cercanas aquí. Bien. Otra cosita, hablar de Nino quizá me va a llevar a mí a ser reiterativo. ¿Bien? A trabajar conceptos en distintos puntos de lo que va del PowerPoint. Lo lamento, pero les aseguro a modo de garantía que va a andar bien, digamos, que les va a redituar a ustedes, porque se va a redundar y se van a llevar los conceptos a los distintos subconceptos que se vayan trabajando, en pos de una comprensión global, ¿no? Bueno, ahora bien, bueno, para el que no lo conocía, que siempre pasa, ¿no? Digamos, alguien no lo tiene de vista, bueno, este es el buen Nino. Quise poner un video acá, pero no encontré la manera tecnológica de agregarlo, así que sepan disculpar. Cuando hablamos de Nino, primero hablamos de alguien rupturista, ¿bien? Si se me permite. ¿Por qué? Porque Nino empieza a plantear cosas que hasta ese momento se estaban combatiendo. ¿Bien? ¿A alguien se le ocurre cuál? En X clave. El PowerPoint de ayuda. Replantear la pregunta de moral y derecho. Quizá todos los que estemos aquí podamos identificar cuál es la gran batalla jurídica del derecho, del entendimiento del derecho histórica, que es el debate entre el jus naturalismo
el ius positivismo. ¿Bien? Y lógicamente, la cuestión intrínseca a los dos y que genera el cortocircuito es el rol de la moral. ¿Bien? Entonces Nino dice, bueno, mire, esto es lo que vamos a decir de esto. ¿Bien? Entonces va a romper con esos paradigmas, esa especie de grieta, le podemos poner. Bueno, él viene a quebrar con eso. Y después otra mucho más polémica, que es algo que estaba en las antípodas del pensamiento jurídico, quizás hasta Nino, que es reconectar la política con el derecho. ¿Bien? Esto nosotros lo manejamos todos los días. Las problemáticas del derecho y la política, la cuestión política no justiciable, hasta dónde la justicia, en qué cuestiones se puede meter, ¿bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente como, yo no voy a decir, no me voy a autodefinir de hermeneuta, ¿no? Porque no me da el piné. Pero bueno, como buen intento o proyecto de hermeneuta que quizás algún día se dé, no podemos no analizar a Nino en su contexto, bien, ubicarnos allí. Y el contexto de Nino era complejo, ¿no? Quizás alguno que peine canas, ¿no? Estaba, ¿no? En el momento en que Nino empieza a cuestionar. Naturalmente el primero que resalta es la dictadura. ¿Bien? Estamos en un periodo no democrático. Entonces Nino quizá también es un producto de eso, ¿no? Recuerdan esta cuestión de las fuentes, la fuente ¿de dónde emana? Bueno, Nino emana de esto. ¿Bien? Es un pensador para eso. ¿Está? A pesar de que es un pensador, digamos, de los comienzos de la democracia incipiente, ¿bien? También es un pensador de posguerra. ¿Bien? Recuerdan, digamos, cuál es la cuestión, cuál es el quiebre que genera la posguerra, ¿no? Me estoy refiriendo a la Segunda Gran Guerra. ¿Cuál es el gran quiebre que genera la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el hecho de análisis, fundamentalmente, digamos, del derecho, no solamente, sino de la cuestión social? Yo hablo así como para hacer un ida y vuelta y no se me duerman, ¿no? Porque que se duerman también es una posibilidad, ¿no? Acá. Hay muchas cosas, hay muchas. Sí. La Guerra Fría tenemos por lo pronto. Tenemos la Guerra Fría. La lucha entre izquierdas y derechas. También. Comunismo, También. socialismo. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Bueno, yo decía que no se duerman, porque lógicamente es denso esto, yo voy a tratar de hacerlo menos. Sí. Pero acá vino mi compañera, ¿no? Acá vino mi compañera, que es la primera vez que me viene a ver una charla. Yo no hablo generalmente de filosofía del derecho, sino que hablo de derecho privado, derecho del trabajo, honorario, de vez en cuando. Y la primera vez que vino, entonces capaz que se duerme, ¿no? O capaz que no entiende nada también, pero bueno, porque ella es más pragmática que Nino, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se duerma nadie, menos que ella. Bien. Bueno, la posguerra. ¿Qué pasa en la posguerra? Bueno, todas estas cosas que ustedes dijeron. Pero para entender la posguerra tenemos que hablar de la guerra. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se debate en la guerra? Y también en la posguerra, el nazismo. El nazismo. El autoritarismo basado en cuestiones raciales. ¿Bien? La repugnancia de los derechos humanos. ¿Bien? Hacia los derechos humanos. Pero fundamentalmente, para nosotros los juristas, ¿qué significa la Gran Guerra y la posguerra? El quiebre y la crisis del positivismo jurídico. ¿Bien? La caída en pique del kelsenianismo. ¿Bien? Esto de la subsunción, el Estado de Derecho Legal, ¿no? Lo que le llama Rodolfo Vigo, que tanto trabajó. Esto de entender al juez como boca de la ley y a la norma como una cuestión subsuntiva y también como una cuestión de la autoridad, como voluntad. ¿Bien? Como decía Kelsen, la norma es voluntad. ¿Bien? La norma se aplica frente a todo. El régimen nazi, como ustedes saben, era un régimen normativo, tenía sus normas de estas características, ustedes saben. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si la norma era amo y señor, ¿cómo lo juzgamos?
por los crímenes que cometieron, ¿no? No solo a nivel transnacional, sino fundamentalmente en Alemania, ¿bien? En muchos lugares ocupados por el territorio nazi, gobernados por las leyes alemanas. Esto era norma, la ley. ¿Bien? ¿Cómo traemos a este? Se actuó de acuerdo a la ley vigente en su país. ¿Bien? Nuremberg. ¿Bien? El gran debate ahí. En esto tiro algo, me anticipo algo. La fórmula Radbruch, que todos deben recordar, de Introducción al Derecho. 1. Que la injusticia extrema no es derecho. ¿Bien? El que empieza es el que le encuentra la vuelta a toda esta historia. ¿Bien? Que no era ni un naturalista, digamos, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario, era un positivista declarado, pero bueno, hay veces que la norma cede, ¿bien? Frente a las injusticias extremas. Vamos a ver qué quilombo hay con esto, ¿bien? Fundamentalmente nuestro máximo tribunal, porque ha hablado de esto en reiteradas oportunidades. El debate Dworkin-Hart. Este, digamos, es el debate más clásico, ¿bien? Que tiene de alguna manera la filosofía del derecho de posguerra, ¿no? Entre Dworkin y Hart. Hart de alguna manera es, esto lo voy a hacer rápido, voy a tratar de no hablar de esto, sí de por ahí de los de abajo hablar un poquito más. El debate de Dworkin y Hart se basa fundamentalmente en esta cuestión de la regla, bien, Hart proponiendo desde su visión esto del derecho como hechos sociales, bien, el rescate del positivismo, un positivismo más moderno, más progresista, que hablaba de que, digamos, el derecho es esto, ¿no? Son las reglas, los hechos sociales, digamos, el derecho se construye a través de los hechos sociales y se establecen las reglas de derecho en virtud de eso. Y Dworkin que le critica, que le dice de alguna manera, no, mirá, con esto te quedás corto, porque también hay principios en el derecho. Principios incluso implícitos, que no están normativizados, pero que de alguna manera son válidos y son fundamentos de la aplicación del derecho. ¿Bien? Entonces se discute entre ellos dos. Reglas y principios, Dworkin y Hart, de alguna manera reglas a través de los hechos sociales. El gran debate. Y después tenemos algunos pensamientos más vinculados a lo político. ¿Bien? No quiere decir que Dworkin y Hart no tengan, digamos, influencia y hayan aportado a la teoría política fundamentalmente vinculada al derecho en algún lugar. Pero sí, digamos, autores muy trascendentales que hablaban, digamos, de la cuestión política y del discurso. Bien. Robert Nozick, yo siempre me río con un amigo de esto, nosotros tenemos nuestro Robert Nozick, que es este personaje Milley, ¿no? Es algo medio parecido. Bueno, trata de emular un poco las ideas que decía Nozick. Nozick es muy extremo, ¿no? Es el libertario por excelencia, ¿bien? Que también es producto, ¿no? Todo es producto de algo, ¿no? Robert Nozick es producto de las políticas post de Big Deal, es de los americanos, ¿bien? Las políticas de orden más social, bueno, sale Nozick, que dice, esto no sirve para nada, el mercado regula todo, no me vengan con nada, y propone una fórmula político-económica de carácter formal, valga la redundancia, respecto de las relaciones económicas, ¿bien? Afuera con todos los derechos, con la equidad, con la igualdad, bueno, que cada uno haga lo que tenga que hacer, y punto. Es más, ha llegado a postular cosas, a mi criterio, que rozan, bueno, no voy a decir la palabra, porque no es políticamente correcto, pero es muy llamativo que él habla hasta incluso de una suerte, ¿no? de que esto del tax, del impuesto, vendría a ser una especie de esclavitud moderna. ¿Bien? Sí, claramente, Milley. Milley, bueno, Milley era tibio al lado de Nozick, ¿no? Porque en América es como que ¿no? Todo es más, ¿viste? Todo más efervescente. Milley lo copió. Milley lo copia, Sí, ¿no? Milley lo copia y creo que lo cita, de hecho, en algunas lo cita mucho. Bueno, después tenemos a la contracara, ¿no? De Nozick, que es Rawls, ¿no? Rawls, como él también me toma algunos atrevimientos. Ustedes frenenme si quieren, ¿no? O si digo alguna burrada. Habla claro. Bien, ¿vamos en esa? Bien, pues entonces cuando no hable claro, vos me tenés que frenar. Vos vas a ser el árbitro. ¿Bien? Rawls, bueno, la contracara de Nozick, ¿no? Rawls como el continuador o el modernizador de las posiciones de Kant. ¿Bien?
fundamentalmente a esta cuestión, ¿no?, del imperativo categórico. Lo vamos a ver un poquito ahora, ¿bien? A cómo obtengo esos principios de máximos de moral, ¿bien? Él hablaba mucho, ¿no?, de la cuestión de la equidad, ¿bien? No me quiero adelantar porque después lo vamos a ver más a profundidad. Pero bueno, es la contracara de Gnosis, ¿no? Es de alguna manera quien postula la equidad en las relaciones económicas y sociales, ¿bien? Hace una fuerte defensa de la justicia desde una perspectiva quizás aristotélica, para otros no, pero bueno, esto lo vamos a descifrar un poquito más adelante. Y después tenemos a Habermas, ¿no?, del que Nino va a tomar, digamos, Nino se va a acomodar en el medio de las posiciones de Rawls y Habermas. ¿Bien? Por eso los toco, porque Bien. quizás avanzar sobre las posturas de Nino respecto del discurso moral y la democracia como sucedáneo del discurso moral, requiere que sepamos al menos qué dicen estos dos sujetos, ¿bien? O al menos qué es lo que propone y qué es lo que toma Nino de ello. Bueno, Nino se coloca en el medio, ¿no? De Rawls lo categoriza como un elitista ético, y respecto de Habermas como un populismo a cara lavada, ¿bien? Pero toma de los dos y se coloca en el medio. Habermas, obviamente, como el postulante de que las decisiones, digamos, de orden moral, etcétera, se construyen a través de este discurso, ¿no?, a través de un proceso. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y bueno, Robert Alexy yo siempre lo pongo en todo porque es quizás, de alguna manera, de quien personalmente tomo más conceptos, ¿no? Y además porque es contemporáneo a Nino. Y Nino también pareciera hablar de él en muchos pasajes, incluso en forma implícita, ¿no? Porque Robert Alexy también, digamos, es el gran discípulo de Habermas, ¿bien? Y también plantea su teoría de la argumentación, ¿bien? De Robert Alexy y McCormick son quienes de alguna manera postulan la teoría estándar de la argumentación, y como habla también de un procedimiento, ¿bien?, que también vamos a ver algunas cosas respecto de este procedimiento, me parecía grato traerlo. ¿Acá vamos bien? Perfecto. Vamos muy rápido. Bueno. Sigamos. Acá viene la parte. Nino es como un santo para la corte. ¿Bien? Es el santo al que le ponen estampita cada vez que tienen que decidir una cuestión vinculada a principios constitucionales, y ni qué decir de cuestiones vinculadas a lo político. ¿Bien? Siempre se lo cita. En algunos casos hasta el hartazgo. Por ejemplo, la causa Simón, ¿bien?, que todos sabrán de qué se trata, ¿bien? Y con esto que les estaba diciendo del nazismo, de la posguerra, de los regímenes autoritarios, esto tiene mucha vinculación. Básicamente porque Simón es el fallo que declara inconstitucional por repugnante las normas de obediencia debida de punto final. ¿Bien? En el año 2005. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Como ven los entendedores más que nada del derecho penal, ¿bien?, pueden ver que las sentencias no son nada más de interpretación de principios constitucionales, quizás vinculados a la autonomía privada o a los derechos humanos per se, sino que también hay cuestiones penales concretas. ¿Bien? Por ejemplo, el caso del Tejeldín, que es una cuestión penal que él ahí hace una división entre las facultades investigativas, etc. No me quiero meter con lo penal y mucho menos con eso. Arriola, si bien se vincula muy fuertemente a la cuestión, digamos, de la autonomía personal y de la invasión que puede llegar a tener el Estado en el proyecto de vida de los individuos, algo de lo que Nino se ocupaba mucho, ¿bien?, también constituye una cuestión penal, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos Fall, bueno, después tenemos Clarín, que se lo conocerán todos, bueno, son algunos de los fallos en donde Nino aparece textual. Bueno, acá pasamos a la charla concreta y per se. Derecho, moral y democracia. Vamos a empezar un poquito a hablar por derecho. ¿Bien? Nino nos dice que el derecho es una práctica social para vivir en paz. ¿Bien? Fíjense qué simple. Lo que decíamos al principio no es insular. ¿Bien?
El derecho no puede analizarse, digamos, como una cuestión separada del resto de prácticas discursivas, que él llamará de esta manera también el derecho, él lo constituirá de esta manera. Lo polémico es un fenómeno esencialmente político. Claro, pero después sabés que eso de Kelsen, eso es por la pretensión, quizá me tomo esta licencia que te escuché ahí, quizás es por la pretensión esta de la ciencia, ¿no? De esa necesidad de hacer, que algo de lo que toma también Bulliin, pero eso ya son cosas muy complejas, que no van al caso, que tiene que ver con eso de hacer una especie de matemática del derecho. ¿Bien? Porque yo, que soy jurista, no tengo una ciencia lógica y, digamos, de estas características, ¿no? Pero no lo vamos a criticar a Kelsen porque nos van a tirar con algo en cualquier momento, de acá o de otro lugar. Siempre pasa eso cuando se toca Kelsen. Igual acá le vamos a dar un poquito. Sí, porque ya está anacrónico. Ya está, ya pasó. La segunda de los estados. Claro. Bueno, también vamos a hablar un poquito de la autoridad también. Vamos a hablar de todo, pero Kelsen ya está, ya pasó. Pese a quien le pese, ¿no? Bueno. ¿Qué decía Nino? El derecho, como muchas otras instituciones sociales, contribuye a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la vida humana. Vulnerabilidad ante las agresiones, relativa similitud física e intelectual, fíjense la prudencia, ¿no? De Nino, relativa falta de simpatía de los hombres hacia las necesidades e intereses de otros fuera de su círculo de allegados, limitada racionalidad en la persecución de sus propios intereses, escasez de recursos que no pueden satisfacerse las necesidades y deseo de todos. Qué claridad, ¿no? Con una frase como que más o menos entendemos casi todo. Nino nos habla de presupuestos, yo le puse precontractuales, esto es mío, ¿bien? Son los presupuestos de una sociedad por constituirse, ¿bien? Por convencionalizarse, ¿bien? Por acordarse. Siempre en términos hipotéticos, ¿no? Porque no dejemos de perder de vista que Nino también tiene algo de contractualismo, ¿bien? Él lo cita Hobbes, él lo cita quizá en explicaciones, por ejemplo, en una explicación que hace de Rawls, él habla también de los contractualistas, habla de Rousseau, él toma algunas cosas, él propone a Kant también como una suerte de contractualista. Pero bueno, no habla de cuestiones precontractuales, pero yo lo pongo acá, por eso lo pongo entre comillas. ¿Bien? Está bien, está bien. Puede estar bien, puede estar mal. Está bien. ¿Qué diría Kelsen? No. Ya te puse la No camiseta. empecemos a debate con Kelsen porque. Ya te puse la camiseta. No, para eso está Cosio. Eso lo van a charlar mañana, me parece que estamos largo y tendido acá enfrente. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que decíamos recién, ¿no? Acá un poquito más resumido. ¿Qué tenemos nosotros antes de hacer algunos acuerdos? De ponernos de acuerdo, como verán, acuerdos morales de carácter sustantivos, vulnerabilidad al ataque, igualdad entre los hombres, que es relativa, ¿bien? Los límites de la racionalidad, algunos más limitados que otros, y el principio de escasez. ¿Bien? A propósito de Roxenkranz. Me spoileó. Yo les iba a decir si algún principio de acá, algún presupuesto de acá no le llamaba la atención o le generaba algún ruidito. El principio de escasez no sé por qué, pero me suena acá en este país el principio de escasez. Se llama principio de moneda. Claro. Y sí. Es raro, ¿no? ¿Por qué será? Hay un ministro que se pronunció al respecto. Ahí está. Acá tiene esta mirada como, ¿no? Es como mucho. Pero bueno, lo conocen todos, ¿no? Sí, sí. Es el presidente, ¿no? Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente en un mundo donde todas las necesidades son satisfechas, es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente
justamente porque nos encontramos en situación de escasez, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, yo lo creo. Sin juicio de valor, ¿no? Pero digo, algo de lo que dice Nino está. No me voy a meter quizás en la cuestión provocativa que pudo haber tenido el discurso, ¿bien? Cuál es la connotación primera, en qué contexto se da, pero sí digamos que ya de la escasez Nino lo tomaba como un presupuesto básico. Ahora pasamos a lo difícil, ¿no? A lo complicado. Esto siempre trae problemas. Como dijimos, Nino estaba enmarcado dentro de lo que era un contexto, ¿no? Que tenía acá enfrente un gobierno autocrático, ¿bien? Un gobierno no democrático, ¿bien? Para ser más preciso. Y como ustedes recuerdan, en las campañas presidenciales, tanto de Alfonsín y creo que también de Luder, no lo tengo tan claro, pero creo que sí, esta cuestión era basal, era un presupuesto, o era más que un presupuesto, un principio de el esquema Soy Luder. de gobierno que se proponía a la ciudadanía. ¿Bien? ¿Qué hacer con esto? Con las leyes de autoamnistía que los propios militares, previo a retirarse del gobierno, se habían autoconstruido. ¿Bien? Y acá es el problema que Kelsen no sabía resolver. ¿Bien? Ya van a ver por qué. Pero qué difícil, ¿no? Qué En la complicado. campaña electoral del 83, recuerdo bien, siempre Alfonsín tuvo en cuenta que la ley de autoamnistía no iba a subsistir, cosa que el partido de Luder no decía lo mismo, Lo confirmaba. lo convalidaba. Es más, el Es más, discurso el juicio quizás de la era... Junta fue producto de esto. Y es más, lo que repugnó, que pusiste hoy en una placa a Nino respecto de la ley de obediencia debida del punto final, hay que ver en qué contexto fue. Porque tenías los militares que se alzaban, entonces fue bajo presión. Pero no hay que olvidar los juicios a la Junta, que son fundamentales. Tal Y cual. esto que está diciendo vos. Sí, además, bueno, ahora que traes esto, a mí la verdad que me hace un paréntesis muy saludable. La presión que había, ¿no? Sí, Presión de vida, presión de tiro, Sí, de sí. bala. ¿Bien? Yo estuve en la Semana Santa del 87, en la plaza. Era complicado. Era complicado. Sí, no era un momento fácil. No. No era un momento fácil, ¿no? Y bueno, son esas cosas, ¿no? De la democracia, ¿no? Por eso digo Que no se soluciona con, Claro. ¿no? con entramos acá, estamos acá ahora, tenemos el poder nosotros. El poder es un concepto más trascendente, ¿no? Y hay verdaderamente poderes salvajes. De esto habla Ferrajoli, ¿no? sí. Hablando de otro, digamos, él habla, se vincula más a la cuestión mediática, porque en ese libro que tiene ese nombre hace un ataque muy fuerte a todo este circo berlusconiano, ¿no? Pero estos poderes salvajes, ¿no? Que tuvieron tanto tiempo y que tenían el poder de las armas. Se ve que tenía un coraje superlativo para plantarse frente a esta historia, ¿bien? Y fundamentalmente plantarse en un país con una tradición eminentemente positivista Militarista. y militarista. Este fenómeno que nosotros, digamos, en un discurso retórico de campaña, de tintes políticos, que las leyes de autoamnistía no iban a valer. Ahora, ¿cuál era el sustento jurídico para que no valgan? ¿No? Eran leyes. No, pero no eran leyes en democracia. Eran leyes de facto. Decretos leyes. Bueno, Eran decretos leyes. bien, No eran leyes en sentido estricto de lo que es la democracia. bien. Vamos a un intercambio. El derecho tiene una pretensión autoritativa. ¿Bien? Autoritativa y digamos que frente al incumplimiento ejerce la coacción, el imperium, ¿no? El derecho en todos los casos pretende autoridad, ¿bien? Que se respete y si no se respeta, coaccionar. ¿Bien? Todo el derecho. El derecho de facto y el derecho legal, legítimo, democrático. ¿Bien? No me metí mal ahí.
de facto y democrático. Los dos tienen pretensión autoritativa y tienen el imperio. Los dos gobiernan a través de las normas. Pero el origen es distinto. Uno es democrático y otro no. Porque El de facto pero hay vino leyes- de un golpe. hay leyes que Nadie lo facto votó. siguen vigentes y Cumplieron. ¿qué hacemos con eso? Sí, no, la continuidad del Estado. desde ya- ¿Son válidas las leyes de autoamnistía? Sigue habiendo No, no leyes fueron de mal. la época. No, pero digo, pensando en abstracto, ¿no? Sí. Pensando, supongámonos que nosotros nos ubicamos en esa problemática social del momento, social jurídica. Sí, porque tenían valor de ley, eran válidos. Me sigue sin satisfacer el argumento de ustedes, que es un argumento a posteriori, ¿bien? En ese momento estaban vigentes. Claro. Eran válidas. Por eso la democracia la derogó. El vicio de origen, Claro. ¿bien? Vamos con el vicio de origen. Yo les hago una pregunta. Algunas, no todas. Algunas, no todas. ¿Qué pasa con la 17711? Ahí tenés yo te iba a decir, 19.550. Es un decreto de ley. Pero no se puede, pero el uso directo Pero en el contexto de que estamos hablando de un nuevo gobierno democrático, Mm. cuando Alfonsín había dicho en la campaña, porque fíjate que los juicios a la Junta, el primer decreto de Alfonsín fue enjuiciar a las juntas militares, a Videla, Macera y Agosti, en principio. Y el segundo decreto que sacó a la cúpula de los ejércitos revolucionarios y de las organizaciones extremistas. Fue el segundo, Firmenich y Bacanarvar. Con lo cual, si el juicio a la Junta no se hubiese hecho, el único que se hizo fue de 7 golpes militares. La democracia no hubiera existido hasta donde existió hoy. Hubiéramos tenido 40 años de Ese es un argumento consecuencialista, ¿bien? Que es discutible. No es contrafáctico, es real. Es discutible. ¿Por qué volvían los golpes? Porque nunca hubo un juicio que los Esa juzgara. es la concepción cuando dice que se suspende en caso de nuevo golpe la vigencia de las autoamnistías. Claro. Pero no es contrafáctico. No viene errado por donde Fíjate venís, una no viene foto. errado. Ojo, Sí, sí. digamos. Pero Claro. el punto es el siguiente, Para verlo fíjense. siempre. Me cocinaron el pavo. No puedo seguir si el pavo. No, pero para Es sacar como Mirasalillo. una fotito nada más para la gente. Sí, yo sé a dónde apuntan. Uno es eminentemente kelseniano, de la estructura normativa, y el otro valorativa. El valor está, siempre el valor está. O psicosio. Sí, bueno, no quiero mezclar a Cosio. Siempre tenemos el valor que en definitiva determina la validez o la vigencia de la norma. Y por eso estas cuestiones de integralidad o complejidad del derecho. El derecho no es solo norma, mucho más que norma o estructura normativa. Lo que ha hecho Kelsen, que todo el mundo lo critica, es con encontrar la cópula del deber ser que no se entendió nunca eso. No es un juicio. Debe ser. Lo que hizo Kelsen fue maravilloso. Está superado. Está superado. estamos de acuerdo. Pero ¿cómo, de dónde viene Kelsen? A ver, me tomo una licencia. ¿De dónde viene Kelsen? Kelsen es si bien es un producto tardío, pero Kelsen no se lo puede dejar de analizar a la luz del juez Boca de la ley. Digamos, Revolución Francesa, positivismo, ¿bien? Y separar las aguas. Es allá de la norma fundamental. Claro, hay muchas inconsistencias con el tema de la pirámide de Kelsen, pero Dale, volvamos a la Pero autonomía. vamos a esto, si no, bueno, me sacó el paréntesis acá. Sí, no, Nos pasa quedamos que- sin tiempo. no, si no. porque Bien. para otra ocasión. Lo Bien. criticaron y está bien. Bien. No está presente, hay que defenderlo. Volvemos al otro energía, pues nos faltan mil filminas todavía. Dale, tranquilo. La cuestión de la autoamnistía. Nadie dijo acá, ni nadie nombró la ley penal más benigna. Eso por eso es una estructura, es verdad. Se Es ley. aplicaba la ley penal más benigna. La ley penal más benigna. ¿Cualquiera me quiere discutir? Los Vamos a la militares Corte de- Interamericana. Exacto. Vamos a la Corte Interamericana y lo discutimos. Esto no está resuelto hoy. ¿Bien? Este debate hoy no está resuelto. Y ahora van a ver por qué. Vení, Córdoba. Ahí viene un gran jurista, pero laboralista. Vení, nuestro Vamos a ver. vicepresidente segundo, vení, sentate acá. Ahora vamos Es a verdad ver eso, cuál es por la ese lado- mecánica. Por ese lado venía. Porque fue vigente, fue válida, la derogaron, pero era la ley penal más benigna. Era ¿Te una guste o ley. no te guste, era así? Venía de la autoridad. Un decreto de ley. Es indiscutible. Era un decreto ley. ¿Bien? Una autoridad de facto. Bien. El presidente
¿Por qué no vale esta ley? ¿no? Claro. Escuchamos varias postulaciones. ¿Y qué pasa con otras leyes distintas? Por ejemplo, Claro, la yo dije- 7711. Ah, Si son leyes de facto, Claro. supónganse, hacemos un o silogismo. no vale ninguna. Son normas dictadas por un gobierno autoritario. No funcionaba el Congreso. Si hablamos del origen de la norma, estamos hablando que provienen las dos de la misma autoridad. Particularmente la ley de autoamnistía. Es lo mismo. Yo creo que no. La ley es una- Parten del origen, pero vamos a ver que Claro. esto es más complejo y Nino es el que le encuentra la vuelta, Claro. ¿bien? Pero a veces quizá nosotros vemos algunas cosas como válidas o como asumidas, pero a veces no sabemos bien el engranaje. Exacto. Obviamente, por el hecho de que las digamos, cuestiones de filosofía del derecho quizás a veces no son útiles, ¿no? Nino también lo dice. Nino también lo dice. Y es más, y lo dice tan fuertemente en un pasaje que yo se lo cito textual y que hasta se van a reír. Pero bueno, quedémonos con esto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo hacemos para derogarlas? Los argumentos estaban todos en esa época, ¿no? Estaban los argumentos consecuencialistas, pero fundamentalmente estaban también del lado de los que pretendían que esto se respete, los argumentos del derecho penal internacional, ¿bien? Ley penal más benigna, y que esto era autoritativo, provenía de una autoridad, porque el derecho es autoridad. El tema es si nosotros empezamos a decir que, bueno, no, moralmente no me gusta. Bueno, es otro debate, pero si nosotros reconocemos al derecho como una cuestión autoritativa, que es el carácter, bueno, los dos provienen de una Pero, autoridad. ¿qué pasa si viene una autoridad ilegítima? Bien, O sea, el decreto de ley venía de una autoridad ilegítima. eso no es suficiente tampoco. Vamos a ver. Dice Nino, la validez de la Constitución está obligatoriamente basada en principios o razones supraconstitucionales. Esto es de otro punto. ¿Bien? Por cierto que esto se aplica a cualquier otra norma. Lo que la perversa doctrina de las leyes de facto no toma en cuenta es que tales leyes no pueden otorgarse validez a sí mismas. Y que cuando su validez es aceptada, necesariamente debe serlo sobre la base de consideraciones valorativas independientes, que implican legitimar moralmente a los regímenes que dictaron tales leyes con la consiguiente responsabilidad moral para los que así lo hacen. Nino, textual. Fundamentos, sí. ¿Bien? Tomen de esto lo de la validez a sí misma y tomen también las razones, que tienen que ser valoraciones independientes del derecho. No puede el derecho en sí mismo, o sí puede, pero no es suficiente. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Vamos a ver unas cositas que acá los colegas de acá nos vamos a tirotear. Primer punto, gobierno libre y gobierno de facto. ¿Cuáles son las diferencias, ¿no? En términos jurídicos y que a nosotros nos interesen. Ambos usan el imperio y se basan en la ley. Que alguien me lo discuta. Totalmente. ¿Bien? Quizá alguno iba con una ametralladora dentro de una casa. Quizás otros hagan una denuncia e impulsen un proceso penal. Pero bueno. El deber ser no puede derivarse del ser. Esto es muy potente, ¿no? Sí. El ser, gobierno dictatorial, el deber ser una norma. El objetivo de los gobiernos es la promoción de derechos individuales. Bien. Y acá entramos en la 17.711. Todos saben de qué se trata, ¿no? Quizás la norma más importante previo a la interín, la sanción, digamos, la reforma constitucional y la reforma del Código Civil y Comercial. La norma más importante. Sí. La reforma Borda. Sí. ¿No? Nadie podría tildar a Borda de antidemocrático, ¿no? En principio. Doctrinal. ¿No se basó eso en cuestiones de justicia, de paz y de promoción de los derechos individuales? Paradoja. Si el objetivo de los gobiernos es la promoción de derechos individuales, esto lo abro, ¿no? ¿No es indistinto quién sea el gobernante?
un gobernante de facto, pero es extremadamente justo y promueve el cumplimiento y la promoción progresiva de los derechos individuales. Que decía del pacto no puede ser justo. Sí, además no sé si es así. Se saltea un De hecho no promovía así vos los derechos individuales. Gobierno democrático también. Bueno, Hay ahí más eso es iguales que otra otras. cosa. Otras más iguales que otras. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando en plano ideal, ahora. Yo te hablo de Esto después lo bajamos, esto después lo bajamos. Yo hablo de la historia argentina. Sí, sí, ahora lo bajamos. Asume en contra de la norma fundamental. Lo rompe todo. Tiene un vicio de origen. Exactamente. Y- Ojo que las tenías que meter en esa época, en la norma fundamental. Las tenías que meter con rango constitucional. No, fundamental, hablo de la Constitución. Es decir, viola la Constitución. La soberanía del pueblo. Claro, pero no es verdad. Es lo que quiero por el Bien. pueblo. Sí, por eso. No, pero Bien. O sea, porque la Bien. Estaba la norma de la revolución. Bien. La norma. Bien. Pero pensemos en el plano ideal, ¿no? Si promueven los derechos individuales y todos somos felices, ¿qué problema hay? Hay justicia, hay justicia, hay moral. No hay moral. Ahí está, el compañero lo captó. No hay moral, exactamente. El compañero lo captó. Bueno, esta es la paradoja que plantea Nino, después la resuelve, después la desata. ¿Bien? Pero viene por ese lado. ¿Está? Y después el derecho es un discurso justificatorio. ¿Qué quiere decir? Que da razones en un procedimiento, ¿bien? A efectos de llegar a un resultado. ¿Está? Tiene conexión causal con otros sistemas, ¿no? Ahora vamos a ver. Tenías Sí, un agregadito, agrega. por ahí viene al caso. El derrocamiento del gobierno democrático de 1976 por la Junta Militar derogó la Constitución Nacional y juró sobre el Estatuto de Reorganización Nacional en 1976. Te tiro un dato. Con un apoyo político No, pero a nivel civil la importante. la Constitución se dejó Ni hablar. de lado, se quemó la Constitución y se planteó un Estatuto de Reorganización Nacional. Bien. Por Imagínense ahí si fue le la- preguntarían a alguien, No digo qué validez tiene. en contexto, por eso estamos pensando Te mucho pongo palito. desde aquí. Kant nos cachetearía, pero pensémoslo contextualmente. 1976, no me dejan mentir, había una porción de la población que quería que eso ocurra. Lo quería, había una voluntad popular, quizás menor, quizás mayoritaria, no importa, pero había una voluntad popular que quería que eso cambie porque en definitiva eso iba a ser mejor quizás, ¿no? Mejor también, desde qué discurso, no importa, lo planteémoslo en términos abstractos. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien quería eso? Lo proponía como mejor. Una parte sí, otra parte no. Una parte sí, otra parte no. Fue eficaz en términos que señalan. Fue eficaz. Alguien restauró en No teoría. hablo de validez, fue eficaz. Yo quiero que restauren el orden en este país. Hay gobiernos que uno quiere ¿Bien? y otros no. Claro. No hay orden, yo quiero que lo Claro, restauren. pues, La voluntad la popular, democracia. ¿no? Apoyando Está bien. ese proceso. ¿Bien? Pero bueno, es parte de la paradoja, ¿no? Que después se resuelve. Pero está bueno el agregado, te agradezco. Pero una cosa también que es importante destacar y no interrumpo más. Cuando hablamos de la derogación de la ley de puntos finales de visa de vida, ¿sí? Con la derogación de la ley de autoamnistía. Ahí hay Ahí tenés conexiones dos fundamentales. Claro, Nino. conectan. Nino. Y después tenemos otras cosas que van para el otro lado. Por eso digo que no es un tema que está resuelto. Ojo. Bien. Pero cuando doy Ni comentarios va a estar resuelto. que la ley de Ni va a estar puntos resuelto. finales se derogaron por ser aberrantes o inmorales. Digo, la de punto final de visa de vida y la de autoamnistía fue más inmoral y más aberrante. Bueno, ahí te me fuiste, Sin embargo, te me Se hiciste habla un de naturalista. la continuidad del derecho y de la norma. Bien, bien, bien. ¿Vamos a ir? Sí. Sí. No, igual, esta era la idea que planteé al principio. Tiene que ser un ida y vuelta, si no, no construimos esa catedral que decía Nino. ¿No? Ahí deja asegurado.
Igual lo inmoral no debe ser ilegal, puede ser legal. Lo inmoral puede ser legal. ¿Lo inmoral puede ser legal? Sí. Yo estoy a favor del aborto, pero para muchos del aborto es inmoral y es legal. ¿Qué temita tocaste? ¿Qué temita? Bueno, ahí seguimos. Vamos. Ponga orden, presidente. Presidente, se Sí, está sí, desbandando. Sí, sí. Ponga orden. El moderador Yo no voy a hablar porque si no se es puede. el moderador, el doctor. No, ahora lo vamos a hacer hablar. Lo vamos a hacer hablar. No está moderando nada. Lo vamos a hacer hablar. Yo lo dejo a usted. No se va a quedar en el rol de moderador. Mira, dice que son Saca la mayoría. que prefiere callar. Pero está bueno. demasiado. Lo bueno es que provoque. Estamos más Sí. respetuosos. Bien, sigo. Sí, hay una pregunta y al final las vamos a resolver. Así que llegamos. Bueno, validez normas de la dictadura, autocracia. Seguimos acá, ¿no? Nino nos dice que no tienen presunción de justificación moral porque no fueron dictadas en el marco del discurso. No tener presunción no quiere decir que son inválidas por naturaleza, por el hecho de ser normas de facto. ¿Bien? ¿Y qué decir cuando dice no está dentro del discurso? Ahora lo vamos a ver. Vamos de a poco. Esto después lo vamos a hacer, vamos a llegar en donde hagamos una síntesis, ¿bien? Y se integre todo a lo Hegel. No tiene razones para creer que hay razones para actuar, ¿bien? Esta es la realidad. Las razones no es lo mismo. O sea, el derecho y la moral tienen pretensiones distintas, ¿bien? El derecho explica, es una cuestión autoritativa, y la moral brinda razones del bien personal y del bien común. La validez de la norma es bien lo que le decía recién, el equilibrio y la paz, la 17711, nadie me discutió que sea una norma válida. Es más, ¿cuántos de ustedes la han citado fundamentalmente en el 1198 y en el 1113? 1198, la buena fe incorporada, que terminó teniendo una amplitud descomunal, hoy desperdigada en el código, y después el 1113, la cosa riesgosa, la actividad riesgosa. ¿Bien? Nadie lo discutió. Nadie planteó la inconstitucionalidad Claro, como en una algún norma. accidente de tránsito que eran actores. ¿No? Nadie vino acá a decirlo. ¿Bien? Los laboralistas, como el doctor acá, el doctor Núñez, ninguno fue a decir que era inconstitucional cuando tenía que plantear la actividad riesgosa. ¿Bien? Con el código viejo vigente, ¿no? En la reparación de daños. Post Aquino. Bien. La razón moral y derecho difieren. ¿Bien? Difieren, lo que decía recién. Y acá trasciende la cuestión del contenido. ¿Qué le da contenido al derecho? ¿Bien? ¿Qué le da razón al derecho al ser aplicado? Y el contenido insatisfactorio, que es la violación de derechos estándar del ciudadano. Derechos estándar son los derechos básicos. ¿Bien? Los vamos a ver ahora. Pero el contenido de una norma, sea cual fuere, es insatisfactorio cuando se violan estos. Tanto de facto como de iure. ¿Bien? Si no, no existiría la inconstitucionalidad de las normas. Y la ley 1711. Y la 1711 no existiría, no se aplica. La 22250 tan cuestionada, ¿bien? Que plantea una cuestión diferencial de los trabajadores de la construcción respecto del régimen general de la 20744. ¿Cuál es la pretensión moral que tiene esa norma? Si la sometemos al juicio moral y completamos lo autoritativo de la propia norma, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Ya la han declarado inconstitucional. Acá el Tribunal 2 creo que Orsini la declaró inconstitucional. Sí. Bueno, Hay que ver si lo citó a Nino, ¿no? Declara muchas cosas. Vamos a ver. Esto está grabado. Habría que buscar ese fallo. Bien. Seguimos, ¿no? El derecho. ¿Qué pasa con el principio de la ley penal más benigna? ¿No? ¿Cómo me lo justifican esto? Una cosa es la teoría, otra es la práctica. En la teoría está correcto, en la práctica no sé. Avenida para quién. Hay nada a la fuente de la ciencia de la ley. Ahí tenemos a Nino, ¿no? El derecho es una práctica, Sí. pragmatismo y lo teórico, bueno, más allá de que la filosofía del derecho ayudó
a construir un gobierno democrático. ¿Bien? Porque esto es clave. ¿Qué pasa con el principio de la ley penal más benigna? En este caso en particular, ¿a quién le gusta la ley de autoamnistía? El decreto de ley de autoamnistía. Teniendo en consideración lo anterior, ¿bien? A nadie. ¿A nadie le gusta? ¿Alguien cree que está bien? Entonces está la respuesta. Tiene contenido moral, repugnante. ¿Bien? Repugnante. La sociedad, a través del discurso que vamos a ver, e incluso ni siquiera a través del discurso democrático, el mero discurso moral, eso es repugnante. No tiene contenido moral, tiene contenido insatisfactorio. Entonces, abajo. Una parte de la sociedad de apoyar. Mínimo. En este caso, mínimo, ¿no? Fundamentalmente porque viene con el auge, con la potencia de la democracia, de la novedad democrática, ¿bien? Quizás en el proceso hiperinflacionario estos índices cambiaron, no importa. Lo importante es que esta fue la decisión que se toma, ¿bien? Repugnante moralmente. Entonces Nino nos dice que acá el contenido es insatisfactorio, más allá de que haya provenido de una autoridad, etcétera, etcétera. Se cumpla con el derecho es autoritativo. Esa es la respuesta. Pasamos a algo, algunas cuestiones que las voy a pasar por alto porque veo que nos vamos a ir a cualquier hora. Pero son casi 7 menos cuarto. El derecho, Nino nos dice que es la pregunta que mayor escozor genera entre los juristas. Fíjense, estuvimos hablando básicamente de qué es el derecho, acá. Y nos costó un montón ponernos de acuerdo. Es más, si yo empiezo a preguntar, capaz que seguimos teniendo diferencias, ¿no? Es un problema entre lenguaje y realidad. La esencia platónica, nos dice Nino, el hombre solo detesta. ¿Qué es esto? Un vaso. Pero esto es un vaso porque esto tiene una esencia propia que ya está instalada, que me trasciende, que está en el éter platónico, en el ideal platónico, y bueno, y por eso es un vaso. Yo detecto que esto es un vaso. ¿Bien? Idealismo platónico. Esto no es tan raro lo que digo. He escuchado muchos juristas, mucha gente muy capacitada, siendo dogmáticos de las naturalezas jurídicas. ¿Qué es la naturaleza jurídica si no es eso? ¿No? Idealismo platónico. Otra posición es el convencionalismo. Crear o determinar arbitrariamente a través de los hechos sociales. Esto me lleva a otro lugar más complejo que lo vamos a tratar de pasar por alto, pero nos quedamos con el convencionalismo. La cuestión de las propiedades esenciales y su variabilidad, cuando una cosa es y cuando deja de ser, cuando pierde determinadas propiedades, en qué se transforma. ¿Bien? La necesidad de evitar situaciones místicas y proponer criterios de utilidad y conveniencia práctica. Claro, quedarnos debatiendo entre el derecho, es esto, en el plano de lo teórico, y no llevar a una práctica habitual que le sirva a la gente de que, en definitiva, es el derecho, para Nino repudiable. Y le da el mote de místico. ¿Bien? Y fíjense que se termina resumiendo lo que dice al último, reemplazar la búsqueda de la esencia del derecho por el uso corriente de la misma. Determinar contextualmente la definición del símbolo derecho, si se quiere, ¿bien? En cuanto a construcción artificial de nosotros, convencional. ¿Qué es esto? Una computadora. ¿Por qué? Y porque tiene características determinadas y nos hemos puesto de acuerdo que esto es una computadora. Ahora viene el celular, y bueno, ¿esto qué es? Y es un celular, pero si tiene lo mismo que esto. Yo puedo ver el mail, puedo hablar, puedo hacer, pero es un celular. Bueno, se diferencia. Hay una convención que determina que esto es así. Bueno, en derecho lo mismo. Es construcción convencional, debe ser. Y acá está esto que me lo voy a saltear un poquito, porque capaz que no tiene mucha importancia. Y acá nos plantea estas cuestiones de la definición en sí del derecho, ¿no? Que es una definición ambigua, podemos tener varios significados, ¿no? Recuerdan a Genaro Carrió, que hablaba de esto. Tenía un libro muy práctico en donde incluso nos da unos ejemplos muy
muy concisos. Nino también nos dice, ¿no? Pero ambigüedad, por ejemplo. El derecho es la ciencia, ¿no? Ciencia que estudia las conductas humanas para regularlas, en pos de establecer un orden jurídico, social, que evite la agresión entre iguales, en un marco democrático, bla, bla, bla. La ciencia del derecho. Yo tengo derecho, ¿no? Tengo un derecho subjetivo. Fíjense, dos cosas distintas, en principio, ambigüedad, distintos significados, y podemos presentar con eso. La vaguedad, ¿hasta dónde llega el derecho? ¿Cuáles son los límites, no? La vaguedad es cuando se tornasola ese límite y no sabemos hasta dónde llega. Vení para acá. ¿No? ¿Hasta dónde llega? Y la carga emotiva, Nino habla de la carga emotiva positiva que tiene el derecho, pero como les dije, por el tiempo lo vamos a saltear. Es más, creo que a nadie le interesa. Me voy a meter en lo concreto y lo que sí importa. En esto que acá sí nos vamos a matar. ¿Bien? Y vamos a hacer un repaso por todo. Ius naturalismo y ius positivismo. ¿Hay alguien que se defina acá, ius naturalista? Yo. Mi compañero, colega. ¿Alguien que se defina ius positivista? Ius positivista no, tibio, kelseniano. O sea, la norma es la norma y la subsunción es la subsunción, el hecho, premisa mayor, premisa menor, conclusión, fin. Falta algún penalista por ahí acá, ¿no? Que los penalistas son... Claro, tenemos penalistas. Bueno, Es el derecho más racional. alguno que se anime, ¿no? No, Acá me dice el derecho más racional. Fíjense que también lo vamos a ver. Pero bueno, tenemos un naturalista confeso. Y un naturalista. No tiene nada que ver, ¿no?, con esto, pero el PowerPoint que lo tira y queda lindo. Todos saben qué es esto, ¿no? La naturaleza, Dios. ¿Qué es esto? Aristóteles, ¿no? Todos lo saben. Es una pintura, ¿no? Que la vamos a analizar en un ratito. La pintura es la escuela de Atenas, ¿no? En esta pintura quizás se define de alguna manera todas las discusiones que hasta hoy se vienen dando, ¿no? El marco no solo de la filosofía, sino fundamentalmente la filosofía del derecho. Saquemos el positivismo porque alguno se puede poner receloso. Pero tenemos a Platón, y tenemos a Aristóteles, ¿no? Centrados en el medio, ¿no? Fíjense con qué sutileza el pintor, que no aparece acá por una cuestión bien intencionada,